Mi esposa dijo, me voy a un viaje de autodescubrimiento con mi ex durante 2 semanas. Yo dije, hay 3 cosas que sé con certeza en este mundo. Como cablear una casa sin quemarla. Como lanzar sarcasmo con precisión quirúrgica. Y el hecho innegable de que mi esposa me está engañando con un cabeza de músculo que cree que la proteína en polvo es un grupo alimenticio. Mi nombre es Pete Alberson y tengo 41 años, lo que significa que soy lo suficientemente mayor como para saber que no debo hacerlo, pero aún lo suficientemente joven como para hacer algo espectacularmente estúpido al respecto. Soy electricista de oficio, con carnet del sindicato y todo, lo que en Briarwood me hace tan exótico como un unicornio. Todos los demás por aquí parecen estar en consultoría o marketing digital o algún otro trabajo que no requiere más que un ordenador portátil y un sentido de autoimportancia inflado. Estaba agachado en nuestro sótano recableando la caja de fusibles que había estado fallando durante semanas cuando escuché a mi esposa Allison arriba, riéndose tontamente en su teléfono como una adolescente a la que acaban de invitar al baile de graduación. El sonido me hizo rechinar los dientes. Alai solía reírse así conmigo cuando nos conocimos hace 15 años. Ahora, la única vez que escucho alegría genuina en su voz es cuando habla con otra persona. Oh, Trent, arrulló, y casi me electrocutó. Eres tan malo. No puedo esperar a nuestra próxima sesión. Sesión, ¿verdad? Porque aparentemente el gimnasio de Trent Grady ofrece un entrenamiento personal muy especializado que requiere que mi esposa vuelva a casa con el pelo revuelto y el lápiz labial completamente desaparecido. O eso, o sus rutinas de ejercicio son más intensas que el entrenamiento de los Navy SEALs. Terminé de conectar el último cable y volví a encender el interruptor principal. Las luces cobraron vida con un zumbido, y no pude evitar pensar que si tan solo las relaciones fueran tan simples como los circuitos eléctricos, entrada, salida, y cuando algo va mal, realmente puedes ver el problema y solucionarlo. Pip, gritó Alai desde arriba de las escaleras. Voy a salir a tomar algo con Mónica y las chicas. No me esperes despierto. Las chicas. Así llamaba a su manada de amas de casa suburbanas que pasaban sus días cotilleando sobre lattes carísimos y sus noches merodeando por bares de vino como si todavía tuvieran 25 años. Mónica Brennan era la líder, una agente inmobiliaria rubia de bote que trataba los asuntos de los demás como su red de entretenimiento personal. Diviértete, le respondí, porque ¿qué más se suponía que debía decir? No vayas a ver a tu novio. No me mientas a la cara. No finjas que este matrimonio no se está yendo por el desagüe como el agua sucia de los platos de ayer. Escuché la puerta principal cerrarse de golpe y su BMW cobrar vida en la entrada. A través de la ventana del sótano, la vi salir marcha atrás y alejarse a toda velocidad, probablemente enviándole un mensaje de texto a Trent antes de llegar al final de nuestra calle. Mi hija Maddie apareció en lo alto de las escaleras del sótano, con sus 13 años y armada con el tipo de sarcasmo fulminante que enorgullecería a un sargento de instrucción. Eso lo sacó de mí, desafortunadamente. Déjame adivinar, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Mamá tiene otra noche de chicas, en la que vuelve a casa oliendo a una colonia barata que definitivamente no es la tuya. Cuida ese lenguaje, pequeña. No he dicho ninguna palabrota. No hizo falta. Tu tono hizo todo el trabajo pesado. Ella sonrió. Y por un momento, pude ver a la niña que solía ayudarme a clasificar tornillos y arandelas en mi caja de herramientas. Papá, no soy estúpida, y tú tampoco. Entonces, ¿por qué finges que todo está bien? Esa era la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué estaba fingiendo? Quizás porque admitir que tu matrimonio se está desmoronando se siente como admitir que has fracasado en algo que todos los demás parecen manejar sin problemas. Quizás porque todavía recordaba a la mujer con la que me casé, aunque hubiera sido reemplazada por esta extraña que trataba nuestra casa como un hotel y a nuestra familia como una molestia. O quizás porque estaba esperando el momento adecuado para hacer algo al respecto. Tu mamá está pasando por una fase, dije, subiendo las escaleras. Sí, se llama crisis de la mediana edad. La mamá de Jenny Morrison hizo lo mismo el año pasado. Empezó a tomar clases de yoga con un tipo llamado Brad. Ahora Jenny vive con su padre y su mamá vive en un apartamento estudio y publica citas inspiradoras en Facebook. A veces olvidaba lo observadores que pueden ser los niños. Maddie había estado viendo este desastre desarrollarse igual que yo,
pero no tenía el lujo de fingir que no estaba sucediendo. ¿Tienes hambre?, pregunté, cambiando de tema. Estaba pensando en pizza. ¿Podemos pedir de la buena? No ese cartón que mamá siempre pide porque es más saludable. Extra de queso, pepperoni y suficiente grasa como para horrorizar a tu madre. Trato hecho. Trato hecho. Mientras esperábamos la pizza, Maddie se desparramó en el sofá de la sala, desplazándose por su teléfono con el tipo de intensidad concentrada que normalmente se reserva para una cirugía cerebral. Me senté en mi sillón reclinable, ese que Alay constantemente amenazaba con tirar porque no combinaba con su estética cuidadosamente seleccionada. Papá, dijo Maddie sin levantar la vista de su pantalla. ¿Sabes lo que todos en la escuela dicen de mamá? Se me encogió el estómago. ¿Qué quieres decir? Dicen que está saliendo con Trent Grady. Ya sabes, el tipo que es dueño de ese gimnasio en el centro, el que publica selfies sin camiseta en Instagram como si estuviera audicionando para la portada de una novela romántica. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. Una cosa era sospechar que tu esposa te estaba engañando. Otra muy distinta era descubrir que los compañeros de clase de tu hija adolescente lo sabían antes que tú. ¿Qué dicen exactamente? Maddie finalmente levantó la vista, su expresión seria. La hermana mayor de Jenny trabaja en la recepción del gimnasio de Trent. Dice que mamá va 3 veces por semana a sesiones privadas, que ocurren fuera del horario de apertura. Y la semana pasada, la señora Patterson los vio cenando en ese elegante restaurante italiano del centro. Al que querías llevar a mamá por vuestro aniversario, pero dijo que era demasiado caro. La pizza llegó antes de que pudiera responder, lo cual probablemente fue lo mejor. No estaba seguro de lo que habría dicho de todos modos. ¿Cómo le explicas a tu hija de 13 años que su madre aparentemente ha decidido hacer estallar a tu familia por un tipo que probablemente piensa que la literatura es algo que se lee en los botes de suplementos? Comimos en un silencio cómodo, del tipo que solo existe entre personas que se entienden sin necesidad de palabras. Maddie siempre había sido mi aliada en esta casa, la única persona que apreciaba mis terribles chistes de padre y no ponía los ojos en blanco cuando me emocionaba con un trabajo eléctrico particularmente desafiante. Alrededor de las 9, mi teléfono vibró con un mensaje de Ray Martínez, mi mejor amigo desde el instituto y el único expolicía que conocía que era más cínico que yo. ¿Cerveza? Tengo noticias sobre tu situación. Ray vivía en el complejo de apartamentos a unos 10 minutos, el tipo de lugar diseñado para tipos divorciados y jóvenes profesionales que no podían permitirse casas en Briarwood. Su apartamento era austero pero limpio, decorado principalmente con recuerdos deportivos y una colección de libros sobre crímenes reales que pondría nerviosa a la mayoría de la gente. Y bien, dijo, dándome una botella de cerveza que estaba realmente fría, a diferencia de los desastres tibios que Alay mantenía en nuestra nevera. Investigué un poco a tu chico Trent. No es mi chico. Es una forma de hablar. En fin, resulta que el señor Músculo no es el empresario exitoso que pretende ser. Su gimnasio lleva 3 meses de retraso en el alquiler. Tiene 2 condenas por conducir ebrio del año pasado. Y según mi amigo que trabaja en fraudes de seguros, ha estado llevando un pequeño negocio paralelo vendiendo esteroides a chicos de instituto. Le di un largo trago a mi cerveza. Vaya, Alay sí que sabe elegirlos. Se pone mejor. También hablé con el exmarido de Mónica. ¿Recuerdas a Dave, verdad? Trabaja en la construcción. Un tipo decente hasta que Mónica decidió que necesitaba encontrarse a sí misma, con un instructor de yoga. Sí, recuerdo a Dave. Bueno, Dave ha estado siguiendo de cerca todo el círculo social, y aparentemente el affair de tu esposa es el secreto peor guardado de Briarwood. Mónica lo ha estado difundiendo como si fuera una noticia de última hora, y la mitad del vecindario lo sabe. Eso explicaba las miradas que había estado recibiendo en el supermercado. Las miradas compasivas de otros maridos, la forma en que las conversaciones se detenían cuando entraba en una habitación. No solo era el último en enterarse del affair de mi esposa. Aparentemente era el único que no lo había reconocido oficialmente. ¿Hay más?, continuó Ray. He oído de una fuente fiable que Alay ha estado diciendo a la gente que planea dejarte. Dice que está cansada de estar casada con un don nadie de clase obrera y quiere mejorar con alguien con ambición. Un don nadie de clase obrera.
Después de 15 años de matrimonio, así es como me describía a sus amigos. El tipo que mantenía las luces encendidas en su casa perfecta, que nunca se perdió uno de los partidos de fútbol de Maddie, que todavía le llevaba café a la cama todos los domingos por la mañana, aunque ella apenas levantaba la vista de su teléfono para reconocerlo. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Ray. Me quedé mirando la etiqueta de mi botella de cerveza, pensando en la risa de Alay, en las miradas cómplices de Maddie, en la forma en que nuestra casa se sentía más como un museo que como un hogar. Voy a hacer lo que cualquier hombre razonable haría, dije finalmente. Voy a dejar que descubra exactamente cómo es la vida sin un don nadie de clase obrera. Day sonrió, el tipo de sonrisa que probablemente ponía nerviosos a los criminales cuando llevaba una placa. Así se habla. ¿Qué necesitas? La oportunidad llegó antes de lo que esperaba, envuelta en el anuncio sin aliento de Alay durante el desayuno 3 días después. Se paró en nuestra cocina, pareciendo que acababa de ganar la lotería, prácticamente vibrando de emoción. He tomado una decisión, dijo, sin molestarse en sentarse. Me voy a un retiro de autodescubrimiento. 2 semanas en Colorado, haciendo senderismo, meditación y realmente conectando con quién soy como persona. Maddie levantó la vista de su cereal, con las cejas arqueadas. ¿Autodescubrimiento? ¿Qué perdiste? Tu sentido del humor, aparentemente, espetó Alay. Esto es importante, Madison. Necesito reconectar con mi yo auténtico. Mantuve mi expresión neutral, aunque por dentro estaba dando volteretas. Suena caro. Es una inversión en mi crecimiento personal. Trent me lo recomendó. Él fue el año pasado y dijo que le cambió por completo su perspectiva de la vida. Por supuesto que lo hizo. Me pregunté si el cambio de perspectiva de Trent incluía aprender a deletrear auténtico, o si eso todavía era un trabajo en progreso. ¿Cuándo te vas?, pregunté. Mañana por la mañana. Sé que es con poca antelación, pero hubo una cancelación de última hora y Trent dijo que debería aprovechar la oportunidad mientras pudiera. Maddie hizo un sonido que era algo entre un bufido y una risa. Déjame adivinar, Trent también va a este retiro, ¿verdad? ¡Qué coincidencia! Las mejillas de Alay se sonrojaron. Puede que asista al mismo programa, sí, pero no es por eso que voy. Esto es sobre mí, sobre descubrir qué quiero de la vida. Suena a que ya lo has descubierto, murmuró Maddie en su tazón de cereal. ¿Qué has dicho? Nada, mamá. Dije que suena genial. Observé este intercambio con la fascinación desapegada de alguien que observa un documental de naturaleza. Aquí estaba mi esposa anunciando que esencialmente se iba a fugar con su novio y lo estaba haciendo con el tipo de convicción moralista que enorgullecería a un telepredicador. Bueno, dije, dejando mi taza de café, si necesitas encontrarte a ti misma, ¿quién soy yo para interponerme en tu camino? Tómate todo el tiempo que necesites. Algo parpadeó en el rostro de Alay. Confusión quizás, o decepción. Creo que esperaba que luchara contra ella en esto, que le diera una razón para salir furiosa y hacerse la víctima. En cambio, le estaba dando exactamente lo que quería. Y eso pareció desequilibrarla. ¿Estás de acuerdo con esto? Cariño, si necesitas ir a Colorado para descubrir quién eres, entonces eso es lo que necesitas hacer. Yo me encargaré de todo aquí. Pero ¿qué pasa con Maddie, la casa y tu horario de trabajo? Creo que puedo arreglármelas para cuidar de mi propia hija y mi propia casa durante 2 semanas. De todos modos, llevo años haciendo ambas cosas. Ese último comentario dio en el blanco. La mandíbula de Alay se tensó, pero no podía discutir el punto sin admitir que había estado desconectada de la vida familiar durante meses. Bien, dijo. Haré las maletas esta noche. Después de que se fue a lo que supuse que era una sesión de planificación previa al retiro con Trent, Maddie me miró con algo parecido a la admiración. Estás tramando algo, dijo. Estoy tramando cuidar de ti mientras tu madre se encuentra a sí misma. Papá, tengo 13 años, no 3. Sé que tienes un plan. Niña lista, demasiado lista a veces. Lo que tengo son 2 semanas para enseñarle a tu madre cómo es la vida cuando no tiene a alguien limpiando sus desastres. Puedo ayudar. Puedes ayudar siendo exactamente quien eres. Deja que yo me encargue del resto.
Esa noche, mientras Alay empacaba suficiente ropa para una expedición de un mes, llamé a Ray. Se va mañana por la mañana, le dije. 2 semanas en Colorado con el Capitán América. Momento perfecto. ¿De cuántas cosas estamos hablando de mover? Todo lo que importa. Quiero que vuelva a casa y encuentre exactamente lo que está dejando atrás. ¿Nada? ¿Qué hay de las cosas de Maddie? Maddie viene conmigo. Ya hablé con su escuela sobre un cambio de dirección temporal. Day se quedó en silencio por un momento. ¿Estás seguro de esto, Pete? Una vez que aprietes este gatillo, no hay vuelta atrás. Miré alrededor de nuestra sala de estar, a los muebles que Alay había elegido sin preguntarme mi opinión, a las fotos familiares donde su sonrisa parecía cada vez más forzada, a la vida que habíamos construido y que de alguna manera se había convertido en una actuación en lugar de una asociación. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. A la mañana siguiente, Alay se fue al amanecer, con la maleta hecha y el rostro resplandeciente con el tipo de emoción que no había visto en años. Le dio un beso de despedida a Maddie y a mí un abrazo superficial que se sintió como si estuviera abrazando a un extraño. Llamaré cuando llegue, dijo. Tómate tu tiempo, respondí. Encuéntrate a ti misma de verdad. Tan pronto como su BMW desapareció en la esquina, llamé al trabajo para decir que estaba enfermo y le envié un mensaje a Ray. Operación autodescubrimiento en marcha. Day llegó 1 hora después con un camión de alquiler y 2 tipos de su equipo de construcción que le debían favores. Para el mediodía, habíamos cargado cada mueble, cada caja de pertenencias, cada rastro de la vida que Alay y yo habíamos construido juntos. ¿Dónde quieres todas estas cosas?, preguntó Ray, examinando la pila de muebles en el camión. En un guardamuebles del centro. Ya he alquilado uno. ¿Y sus cosas específicamente? Sostuve una única caja de cartón. Estas son sus cosas. Todo lo demás pertenece al matrimonio del que se está marchando. Dejamos la casa completamente vacía, excepto por una silla plegable en la sala de estar y un sobre en el mostrador de la cocina. Dentro del sobre había una nota que había escrito y reescrito una docena de veces antes de decidirme por algo simple. Alay, yo también me he descubierto a mí mismo. Resulta que soy alguien que merece algo mejor que estar casado con una mujer que piensa que soy un don nadie de clase obrera. La casa es tuya. Tendrás que averiguar cómo pagarla. Maddie y yo nos pondremos en contacto sobre los arreglos de la custodia. Espero que encuentres lo que buscas en Colorado. Pete. Maddie examinó la casa vacía con satisfacción. Parece más grande así. Parece honesta, dije. Pasamos esa noche en un hotel, pidiendo servicio a la habitación y viendo películas, hablando de todo excepto de lo que acabábamos de hacer. Maddie parecía más ligera de alguna manera, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera exhalar. Papá, dijo mientras nos preparábamos para dormir. ¿Tienes miedo? Aterrado, admití, pero a veces tener miedo significa que estás haciendo algo importante. Bien. Me preocupaba que te echaras para atrás. Mi teléfono empezó a sonar alrededor de las 6 de la tarde siguiente. Alay, llamando desde Colorado. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego llamó de nuevo. Y de nuevo. A la 4ª llamada, contesté. Pete, gracias a Dios. Llevo todo el día intentando localizarte. Lo siento, día ocupado en el trabajo. ¿Qué tal el retiro? Está bien. Escucha, intenté llamar al teléfono de casa, pero va directo al buzón de voz. ¿Pasa algo con el servicio? No sabría decirte. No estoy allí. Una pausa. ¿Qué quieres decir con que no estás allí? ¿Dónde estás? En un hotel. Maddie y yo decidimos tener unas pequeñas vacaciones en casa, mientras tú te descubres a ti misma. ¿Unas vacaciones en casa? Pete, ¿qué está pasando? Estás actuando raro. Estoy actuando diferente. Hay una diferencia. No entiendo. ¿Por qué no estás en casa? ¿Qué pasa con la escuela de Maddie? Maddie está bien. Se está adaptando mejor de lo que esperaba, en realidad. Otra pausa. Más larga esta vez. Pete, me estás asustando. ¿Qué está sucediendo?
No está sucediendo nada, Alay. Tú estás en Colorado encontrándote a ti misma, y yo estoy aquí descubriendo cómo es la vida sin alguien que piensa que soy un don nadie de clase obrera. El silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. ¿Quién te dijo que dije eso? ¿Importa? El punto es que lo dijiste y lo decías en serio. Pete, tenemos que hablar de esto. Vuelvo a casa. No acortes tu retiro por mi cuenta. Tómate todo el tiempo que necesites. Descubre realmente quién eres. Estaré aquí cuando vuelvas. Prométeme que estarás en la casa cuando llegue. Prometo que estaré disponible cuando vuelvas. Técnicamente no era una mentira, pero tampoco era exactamente la verdad. Había aprendido eso observando a Alay navegar conversaciones durante el último año. Como decir una cosa mientras se quiere decir algo completamente diferente. Después de colgar, Maddie me miró con algo que se acercaba al asombro. ¿De verdad estás haciendo esto? ¿De verdad estamos haciendo esto? ¿Estás segura de que estás bien con tener un padre que está a punto de convertirse en el divorcio más comentado de Briarwood? Papá, llevo 2 años esperando a que te crezca la columna vertebral. Estoy más que bien con esto. Alay volvió a casa 3 días antes, acortando su viaje de autodescubrimiento en el momento en que se dio cuenta de que su red de seguridad había desaparecido. Supe que había vuelto porque Mónica Brennan me llamó a las 7 de la mañana, su voz prácticamente vibrando con excitación alimentada por el cotilleo. Pete, cariño, acabo de ver a Alay entrar en tu entrada y parecía absolutamente frenética. ¿Está todo bien? La preocupación de Mónica era tan genuina como un billete de $3, pero le seguí el juego. Todo está bien, Mónica. Gracias por preguntar. Es que estaba golpeando tu puerta principal y gritando, y los vecinos están empezando a darse cuenta, y ya sabes cómo habla la gente. Por supuesto que los vecinos se daban cuenta. Eso era exactamente con lo que había estado contando. En un lugar como Briarwood, la reputación lo era todo, y Alay había pasado años construyendo su imagen de esposa y madre suburbana perfecta. Tener un colapso público en su propia entrada estaba tan lejos de la perfección como podía estar. Estoy seguro de que solo está cansada de su viaje, dije. Ya sabes cómo puede ser viajar. Pero Pete, parecía muy disgustada. Quizás deberías. Mónica. Aprecio tu preocupación, pero estoy seguro de que Alay puede manejar lo que sea que le esté molestando. Es una mujer muy capaz. Colgué antes de que pudiera responder e inmediatamente llamé a Ray. Ha vuelto, dije. ¿Qué tan grave es el colapso? Según Mónica, es visible desde el espacio. Aparentemente, Alay le está gritando a una casa vacía mientras todo el vecindario mira. Precioso. ¿Listo para la fase 2? ¿Más que listo? Ray y yo habíamos pasado los últimos 3 días preparándonos para el regreso de Alay. Mientras ella estaba en Colorado descubriéndose a sí misma con Trent, nosotros habíamos estado ocupados asegurándonos de que su regreso a casa fuera lo más educativo posible. Conduje hasta la casa 1 hora después, tomándome mi tiempo, dejándola cocinarse en las emociones por las que estuviera pasando. Cuando entré en la entrada, pude verla sentada en los escalones de la entrada, su costosa maleta a su lado, su rostro manchado de rímel. Levantó la vista cuando salí de mi camioneta y por un momento, casi sentí lástima por ella. Parecía perdida y confundida, como una niña que se había alejado de sus padres en el centro comercial. Luego recordé la frase, don nadie de clase obrera, y el sentimiento pasó. Pip, dijo, levantándose. ¿Qué has hecho? He limpiado la casa, dije, pasando junto a ella para abrir la puerta principal. Me siguió adentro, sus tacones resonando en el suelo de madera, el sonido haciendo eco en el espacio vacío. Había dejado la silla plegable en la sala de estar y nada más. El eco de sus pasos parecía enfatizar lo vacía que se había vuelto la casa. ¿Dónde está todo?, susurró. En un guardamuebles. ¿Qué quieres decir con un guardamuebles? Quiero decir que lo puse en un guardamuebles. ¿Todo? Cada mueble, cada decoración, cada rastro de la vida que construimos juntos. Se dio la vuelta, mirando las habitaciones vacías como si no pudiera procesar del todo lo que estaba viendo. No puedes simplemente llevarte mis cosas. No me llevé tus cosas. Me llevé nuestras cosas.
Tus cosas están en esa caja en el mostrador de la cocina. Corrió a la cocina y abrió la caja que le había dejado. Dentro estaban sus objetos personales, joyas, fotos, ropa, artículos de tocador. Todo lo que era específicamente suyo, y nada que nos perteneciera como pareja. Esto es una locura, dijo, su voz elevándose. No puedes simplemente vaciar nuestra casa porque estás teniendo una especie de crisis de la mediana edad. ¿Crisis de la mediana edad? Es interesante que lo diga alguien que acaba de pasar 3 días en Colorado con su novio. Su rostro se puso blanco. ¿Cómo supiste lo de Trent? Alay, todo el mundo sabe lo de Trent. Todo el vecindario os ha estado viendo jugar a la casita mientras yo hacía el papel del tonto. Pero eso se acabó. Pete, no lo entiendes. No es lo que piensas. Ah, sí. Entonces explícamelo. Explica cómo has estado teniendo sesiones de entrenamiento privadas con un tipo que parece sacado de la portada de una novela romántica. Explica por qué vuelves a casa de esas sesiones pareciendo que has estado luchando. Explica por qué te iluminas cuando él te envía un mensaje de texto, pero apenas me miras cuando te hablo. Abrió la boca para responder, luego la cerró de nuevo. Ambos sabíamos que no había ninguna explicación que pudiera mejorar nada de esto. Quiero que vuelvas a poner todo en su sitio, dijo finalmente. No. ¿Cómo que no? Quiero decir que no. Querías descubrirte a ti misma, Alay. Querías averiguar cómo sería la vida sin tu marido, el don nadie de clase obrera. Bueno, felicidades. Estás a punto de descubrirlo. ¿Dónde está Maddie? Maddie está bien. Se queda conmigo. No puedes simplemente llevarte a mi hija. No me la estoy llevando. Ella está eligiendo quedarse con el padre que realmente quiere ser un padre. Eso dio en el blanco. El rostro de Alay se arrugó, y por un momento pensé que podría llorar lágrimas de verdad en lugar de las de ira y frustración que había estado derramando. Pete, por favor. Sé que cometí errores, pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos solucionar las cosas. No cometiste errores, Alay. Tomaste decisiones. Elegiste a Trent por encima de mí. Elegiste las opiniones de tus amigas por encima de tu familia. Elegiste llamarme un don nadie de clase obrera a mis espaldas. Esos no fueron accidentes o errores. Fueron decisiones. Nunca quise que nada de esto sucediera. Pero te alegras de que sucediera. Admítelo. Llevas meses buscando una excusa para dejar este matrimonio. Y Trent te dio una. Lo único con lo que no contabas era con que yo me fuera primero. Miró de nuevo la casa vacía y pude verla tratando de procesar la realidad de su situación. Sin muebles, sin marido, sin red de seguridad. Solo una casa vacía y una hipoteca que no podía pagar con su salario de agente inmobiliaria. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Quiero que seas feliz, Alay. De verdad. Quiero que encuentres lo que sea que estés buscando. Pero no voy a quedarme aquí financiando tu viaje de autodescubrimiento. Así que eso es todo. 15 años de matrimonio y simplemente te marchas. Tú te marchaste primero. Yo solo lo estoy haciendo oficial. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miré y vi que era de Mónica. ¿Todo bien? Vi el coche de Alay en la casa. Llama si necesitas algo. Le mostré a Alay el mensaje. Tu amiga Mónica ha estado manteniendo al vecindario actualizado sobre tu situación. Aparentemente, tu colapso de esta mañana fue todo un espectáculo. El rostro de Alay pasó de blanco a rojo. Mónica me vio. Mónica te vio. La señora Patterson te vio. Los Johnson te vieron. Prácticamente todos en la manzana tuvieron un asiento de primera fila para tu regreso a casa. ¡Oh, Dios! Se pone mejor. Mientras estabas en Colorado, Mónica ha estado compartiendo algunas historias muy interesantes sobre tu relación con Trent. Aparentemente, piensa que vuestro affair es lo más entretenido que ha pasado en Briarwood desde que pillaron al alcalde malversando fondos del parque. Alay se hundió en la silla plegable, el único mueble que quedaba en la casa. Parecía pequeña y derrotada,
Nada que ver con la mujer segura de sí misma que había anunciado su retiro de autodescubrimiento una semana antes. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora tú averiguas lo que quieres. Puedes intentar que las cosas funcionen con Trent. Puedes encontrar a alguien nuevo. Puedes centrarte en tu carrera. El mundo es tuyo, Alay. Eres libre de ser quien quieras ser. ¿Y Maddie? Maddie siempre será tu hija. Pero tiene la edad suficiente para decidir dónde quiere vivir y con quién quiere vivir. Y ahora mismo, quiere vivir con el padre que no trata a la familia como una molestia. Me di la vuelta para irme, luego me detuve en la puerta. Y Alay, el pago de la hipoteca vence la próxima semana. Quizás quieras llamar al banco y explicar tu nueva situación. Estoy seguro de que serán muy comprensivos. Los siguientes días se desarrollaron como una obra maestra de destrucción suburbana, orquestada con la precisión de un reloj suizo y la sutileza de un tren de mercancías. Había subestimado lo rápido que viajan las noticias en un lugar como Briarwood, y cuán a fondo la reputación de una persona puede ser destrozada por las mismas personas que solían ser sus amigos más cercanos. Mónica, resultó, había estado esperando años para bajarle los humos a Alay. Lo que inicialmente había tomado por una amistad genuina era en realidad una rivalidad cuidadosamente mantenida. Y en el momento en que Alay mostró debilidad, Mónica se abalanzó como un tiburón que huele sangre en el agua. La primera víctima fue el trabajo de Alay. Mónica tenía conexiones en todo el mercado inmobiliario local. Y en 48 horas desde el colapso de Alay, todos los agentes de la ciudad sabían sobre la FAIR, la familia abandonada y el colapso muy público en su propia entrada. El sector inmobiliario, como la mayoría de los trabajos de ventas, se basaba en la confianza y la reputación. Los clientes querían trabajar con personas que tuvieran sus vidas en orden, no con alguien cuyo drama personal era la comidilla de la ciudad. Ray me llamaba con actualizaciones como si estuviera proporcionando comentarios jugada por jugada de un evento deportivo particularmente entretenido. Tu esposa fue despedida esta mañana, informó el jueves. Aparentemente, 3 clientes diferentes llamaron a su broker pidiendo ser reasignados a diferentes agentes. Algo sobre no querer trabajar con alguien que estaba pasando por problemas personales. Eso fue rápido. Se pone mejor. Mónica ha estado publicando mensajes crípticos en Facebook sobre amigos que muestran sus verdaderos colores y la importancia de los valores familiares. No da nombres, pero todo el mundo sabe de quién está hablando. Sentí una punzada de algo que podría haber sido culpa, pero pasó rápidamente. Alay había tomado sus decisiones, y ahora estaba experimentando las consecuencias. Yo no la había obligado a tener una FAIR, y no la había obligado a tratar nuestro matrimonio como una molestia temporal. ¿Qué hay de Trent? Es curioso que lo preguntes. Resulta que el gimnasio del señor Músculo ha estado operando sin los permisos adecuados durante los últimos 6 meses. Es increíble cómo estas cosas salen a la luz cuando la gente empieza a prestar atención. Conocí a Ray lo suficientemente bien como para reconocer su mano. No sabrás tú algo al respecto, ¿verdad? ¿Yo? Solo soy un ciudadano preocupado que cree en seguir las regulaciones de seguridad adecuadas. Si Trent ha estado tomando atajos en su negocio, eso es entre él y el inspector municipal. El inspector municipal, resultó, fue muy minucioso. Para el viernes por la tarde, el gimnasio de Trent estaba cerrado, pendiente de una revisión de seguridad completa. Según Maddie, que lo había oído de su amiga Jenny, cuya hermana trabajaba en el gimnasio, Trent había montado un escándalo absoluto cuando apareció el inspector, gritando sobre acoso y teorías de conspiración. De hecho, acusó a la señora Patterson de llamar con una queja falsa porque estaba celosa de su éxito, informó Maddie durante la cena. La señora Patterson tiene 73 años y usa un andador. No creo que esté celosa de nadie que se gane la vida flexionando músculos frente a espejos. Lenguaje, dije automáticamente, pero estaba sonriendo. No he dicho ninguna palabrota. Tu tono se está acercando peligrosamente a ser irrespetuoso. Mi tono se está acercando peligrosamente a ser preciso. Ese fin de semana, llevé a Maddie a su partido de fútbol, el primero que Alay se había perdido en 3 años. Los otros padres se morían claramente por preguntarme sobre la situación, pero nadie tuvo el valor de mencionarlo directamente. En cambio, recibí muchas miradas significativas y preguntas cuidadosamente casuales sobre cómo lo estaba llevando.
Fue durante la segunda mitad del partido cuando Trent hizo su gran aparición. Vino pavoneándose por el campo como si fuera el dueño del lugar, todo músculos y actitud, llevando una camiseta sin mangas que mostraba su físico esculpido en el gimnasio. Tenía que admitir que era impresionante de la misma manera que un pavo real es impresionante. Vistoso, colorido y completamente ridículo. Pete gritó lo suficientemente alto como para que la mitad de los padres lo oyeran. «Tenemos que hablar». Me levanté de las gradas, tomándome mi tiempo, dejando que él viniera a mí. Los otros padres de repente estaban muy interesados en nuestra conversación, con los teléfonos discretamente posicionados para grabar lo que fuera que estuviera a punto de suceder. «Trent», dije cuando se acercó lo suficiente. «¿Qué tal el negocio del gimnasio?» Su rostro se sonrojó. «Sabes perfectamente cómo está el negocio del gimnasio. Lo que quiero saber es qué clase de hombre abandona a su esposa cuando más lo necesita. El tipo de hombre que se cansa de compartirla con su entrenador personal. Alay y yo somos amigos. Tenemos una conexión que obviamente nunca entendiste». ¿Una conexión? Es así como lo llamamos ahora. Es una mujer notable que merece algo mejor que un electricista de mente estrecha que no puede apreciar lo que tiene. Miré a la multitud de padres que ahora nos miraban abiertamente, luego de vuelta a Trent. Era más grande que yo, más joven que yo, y probablemente más fuerte que yo. Pero también estaba frente a una docena de testigos haciendo amenazas en un partido de fútbol infantil. Y pude ver en sus ojos que sabía que había cometido un error. «Tienes razón», dije. «Alay merece algo mejor. Merece a alguien que sea honesto con ella. Alguien que no ande a escondidas a espaldas de otras personas. Alguien que construya cosas en lugar de solo derribarlas. Yo construyo cosas. Construí un negocio exitoso. Construiste un gimnasio que fue clausurado por violaciones de seguridad. Eso no es exactamente lo mismo que el éxito. Eso fue acoso. Alguien llamó con quejas falsas porque están celosos de lo que Alay y yo tenemos. Lo que tú y Alay tenéis es un desastre. Lo que tú y Alay tuvisteis fue una fire que rompió una familia. Si quieres construir algo real con ella, vas a tener que hacerlo sin usar mi matrimonio como cimiento». Trent se acercó más. Lo suficientemente cerca como para oler su colonia. El mismo aroma que había estado oliendo en la ropa de Alay durante meses. «Te crees muy listo, ¿verdad? ¿Crees que has ganado algo?» «Creo que he aprendido algo. He aprendido que no vale la pena luchar por algunas personas y que no vale la pena tener algunas peleas. Esto no ha terminado». «Sí, lo está. Tuviste lo que querías, Trent. Tuviste a Alay. Ahora te toca averiguar qué hacer con ella». Se quedó allí por un momento, claramente tratando de pensar en algo devastador que decir. Alguna réplica que me pusiera en mi lugar. En cambio, solo parecía un hombre que había ganado un premio que estaba empezando a darse cuenta de que en realidad no quería. «Vamos, Maddie», le grité a mi hija, que había estado observando todo el intercambio con una fascinación no disimulada. «Vamos a por un helado». Mientras nos alejábamos, escuché a uno de los otros padres decir, «Bueno, eso fue mejor que la televisión por cable». Maddie esperó hasta que estuvimos en la camioneta antes de empezar a reír. «Papá, eso fue increíble. ¿Viste su cara cuando mencionaste que cerraron el gimnasio?» Pensé que iba a explotar. «Lo vi. Y cuando dijiste eso sobre construir versus derribar, fue como algo sacado de una película. Tu viejo todavía tiene algunos trucos bajo la manga». «¿Algunos trucos?» «Papá, acabas de destruir a ese tipo sin siquiera levantar la voz. Eso no fueron algunos trucos. Eso fue quirúrgico». Condujimos hasta la heladería en un silencio cómodo, ambos procesando lo que acababa de suceder. Me sentía más ligero de alguna manera, como si hubiera estado cargando un peso que no me di cuenta de que estaba allí hasta que se fue. «Papá», dijo Maddie mientras nos sentábamos fuera de la heladería. «¿Eres feliz?» Era una pregunta simple, pero me tomó por sorpresa. ¿Era feliz? Mi matrimonio había terminado. Mi esposa vivía en una casa vacía con una hipoteca que no podía pagar, y probablemente iba a ser el tema de los cotilleos del vecindario durante meses. «Sí», dije, sorprendido de darme cuenta de que era verdad.
Creo que sí. Bien, porque mamá me llamó ayer. ¿Qué dijo? Quería saber si estaba enfadada con ella, si la culpaba por todo lo que pasó. ¿Qué le dijiste? Le dije que no estaba enfadada. Le dije que estaba decepcionada. Y le dije que la decepción era peor que la ira, porque la ira se va, pero la decepción se queda. A veces olvidaba lo sabia que podía ser mi hija. Eso es bastante profundo para una niña de 13 años. Sí, bueno, he tenido un año bastante profundo. 3 semanas después del enfrentamiento en el campo de fútbol, justo cuando pensaba que las cosas podrían estar estableciéndose en una nueva normalidad, Alay y Trent decidieron hacer una última jugada desesperada. Era un jueves por la noche a finales de octubre, el tipo de noche en que el aire lleva un toque de invierno y las farolas se encienden temprano. Maddie y yo estábamos en nuestro nuevo apartamento, un modesto lugar de 2 dormitorios que se sentía más como un hogar de lo que la casa que había compartido con Alay jamás se sintió. Estaba ayudando a Maddie con sus deberes de álgebra cuando sonó mi teléfono. El nombre de Rey apareció en la pantalla y algo en su voz me puso inmediatamente en alerta. Pete, tienes que ir a la casa ahora mismo. ¿Qué está pasando? Alay y su novio acaban de entrar en tu antigua casa. La señora Patterson llamó para avisar. Dijo que estaban gritando sobre recuperar lo que es suyo. La policía está en camino, pero pensé que querrías ver esto. Miré a Maddie, que claramente había escuchado suficiente de la conversación como para entender lo que estaba sucediendo. Quédate aquí, le dije. Cierra la puerta con llave. No le abras a nadie excepto a mí o a Rey. Papá, voy contigo. Absolutamente no. Es mi mamá. Si está teniendo algún tipo de colapso, debería estar allí. Si tu mamá está teniendo un colapso, lo último que necesita es una audiencia. Especialmente no su hija. Maddie se cruzó de brazos. Un gesto tan reminiscente de su madre que me dejó helado. Papá, he estado viendo este desastre durante meses. No voy a esconderme en el apartamento mientras tú te encargas de la limpieza. Tenía razón, pero no iba a arrastrar a mi hija de 13 años a cualquier drama que se estuviera desarrollando en la casa. Maddie, necesito que confíes en mí en esto. Confío en ti. Por eso quiero ir contigo, porque sé que lo manejarás bien. Al final, llegamos a un acuerdo. Maddie podía venir, pero tenía que quedarse en la camioneta mientras yo lidiaba con lo que fuera en lo que Alay y Trent se habían metido. No era ideal, pero era mejor que dejarla sola para preocuparse. La escena en la casa era aún más patética de lo que esperaba. El BMW de Alay estaba aparcado de lado en la entrada, la puerta del conductor abierta como si lo hubiera abandonado a toda prisa. La ridícula camioneta de Trent, del tipo con neumáticos de gran tamaño y accesorios cromados que gritaban «estoy compensando algo», estaba aparcada en el césped, sus faros iluminando el frente de la casa. A través de la ventana de la sala, pude ver 2 figuras moviéndose en el espacio vacío. Sus voces se escuchaban a través del patio en ráfagas furiosas e incoherentes. La señora Patterson estaba en su porche delantero en bata, hablando rápidamente por teléfono. Cuando me vio, me hizo señas para que me acercara. Pete, gracias a Dios que estás aquí. Llevan 20 minutos así, gritando sobre muebles y traición, y no sé qué más. Llamé a la policía, pero ya sabes lo que tardan en responder a los disturbios domésticos. ¿Qué están haciendo exactamente? Por lo que puedo ver, están buscando algo. Siguen hablando de dinero y pertenencias y de cómo les robaste todo. Podía oír sirenas en la distancia, todavía a varios minutos de distancia. Lo que fuera a suceder, iba a suceder antes de que llegara la policía. Señora Patterson, ¿le importaría vigilar a Maddie? Está en mi camioneta y no quiero que vea lo que está a punto de pasar. Por supuesto, querido. Ten cuidado ahí dentro. Ese joven parece que ha estado bebiendo. ¿Y tu esposa? Bueno, no parece ella misma. Caminé hasta la puerta principal, que estaba abierta de par en par, y entré. El sonido de mis pasos resonó en el espacio vacío, y tanto Alay como Trent se giraron para enfrentarme. Parecían haber pasado por una guerra. El pelo de Alay estaba desaliñado, su maquillaje corrido, su ropa arrugada como si hubiera dormido con ella. Trent estaba sin camiseta, su físico perfecto estropeado por arañazos en los brazos y un moratón en la mejilla.
Ambos apestaban a alcohol y desesperación. Pete, dijo Alay, su voz ligeramente arrastrada. Dile dónde pusiste nuestras cosas. ¿Nuestras cosas? Los muebles, las decoraciones, todo lo que robaste de esta casa. Miré alrededor de la sala vacía, luego de vuelta a mi esposa y su novio. No robé nada, Alay. Moví nuestras pertenencias a un guardamuebles porque no voy a pagar para mantener una casa para alguien que no quiere estar casada conmigo. Esas cosas nos pertenecen a ambos. Tienes razón, así es. Y cuando nos divorciemos, las dividiremos apropiadamente. Hasta entonces, se quedan donde están. Trent dio un paso adelante, tambaleándose ligeramente. No puedes simplemente tomar las cosas de alguien porque te hirieron los sentimientos. ¿Mis sentimientos heridos? No pude evitar reír. Trent, mi esposa ha estado acostándose contigo durante meses. Mis sentimientos no fueron heridos. Mi matrimonio fue destruido. Eso no es lo que pasó, dijo Alay. No entiendes la situación. Entonces explícamelo. Explica cómo terminaste en Colorado con tu entrenador personal. Explica por qué me has estado mintiendo durante meses. Explica por qué me llamaste un don nadie de clase obrera a tus amigos. Yo nunca dije eso. Mónica te oyó decirlo. En el bar de vinos del centro hace 3 semanas, le dijiste a ella y a Jules que estabas cansada de estar casada con alguien sin ambición. El rostro de Alay se puso blanco. Se había olvidado de esa conversación. O quizás había estado demasiado borracha para recordarla claramente. De cualquier manera, ser confrontada con sus propias palabras pareció desinflar parte de su ira justiciera. Eso no lo dije con esa intención. ¿Con qué intención lo dijiste, Alay? Porque desde donde estoy, suena a que dijiste exactamente lo que querías decir. Trent, que se había estado agitando cada vez más durante este intercambio, de repente se abalanzó hacia adelante. Hijo de P. Nunca terminó la frase. Tan pronto como se movió hacia mí, me hice a un lado y dejé que su impulso lo llevara más allá. Tropezó, se apoyó en la pared y se dio la vuelta con una mirada asesina. Te crees muy listo, gruñó. Crees que has ganado algo. Pero no has ganado nada. Has perdido a tu esposa. Has perdido tu casa, y ahora vas a perder los dientes. Trent, no, dijo Alay, pero no había una convicción real en su voz. Vino hacia mí de nuevo, esta vez con más control. Sus puños levantados como si estuviera en un ring de boxeo en lugar de en una casa vacía. Había estado en exactamente 3 peleas en mi vida adulta, y había perdido 2 de ellas. Pero también había pasado 15 años trabajando en construcción y trabajos eléctricos, y mis manos eran más duras que sus músculos esculpidos en el gimnasio. Cuando lanzó su primer puñetazo, le agarré la muñeca y la torcí, usando su propio impulso para hacerlo tambalear hacia atrás. Cuando lo intentó de nuevo, lo agarré por los hombros y lo empujé lo suficientemente fuerte como para que se estrellara contra la pared del fondo. Quédate en el suelo, Trent. Pero no se quedó en el suelo. Vino hacia mí por tercera vez, y esta vez había terminado de jugar a la defensiva. Le pegué una vez, un sólido derechazo a la mandíbula que lo envió de bruces al suelo de madera. Yació allí por un momento, aturdido, con sangre goteando de su labio partido. Jesús, Pete, gritó Alay. No tenías que pegarle. Vino hacia mí 3 veces, Alay. ¿Qué esperabas que hiciera? Solo está molesto. Ambos lo estamos. Destruiste nuestras vidas. ¿Yo destruí vuestras vidas? Vosotros 2 destruisteis vuestras propias vidas. Yo solo dejé de permitiroslo. Las sirenas se estaban acercando ahora, quizás a 2 minutos de distancia. Trent se estaba incorporando, sujetándose la mandíbula, mirándome con una mezcla de odio y un respeto recién descubierto. Alay estaba llorando, el tipo de lágrimas feas y desesperadas que vienen cuando alguien se da cuenta de que ha perdido el control de su propia historia. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó. Quiero que os vayáis. Quiero que dejéis de entrar en casas que no os pertenecen. Quiero que dejéis de fingir que yo soy el villano en esta situación. ¿A dónde se supone que debemos ir? No lo sé, Alay. Ese ya no es mi problema. La policía llegó justo cuando Trent se estaba poniendo de pie.
2 oficiales, ambos parecían haber lidiado con este tipo de drama doméstico más veces de las que les gustaría contar. Nos separaron, tomaron declaraciones y, en última instancia, decidieron que como nadie estaba gravemente herido y la casa técnicamente todavía nos pertenecía a Alay y a mí, no se presentarían cargos. Pero el daño estaba hecho. Por la mañana, todo el vecindario sabía sobre el allanamiento, la pelea y el espectacular colapso que lo había precedido. Mónica, que aparentemente había estado monitoreando la situación desde la ventana de su dormitorio, había proporcionado un relato minuto a minuto a cualquiera que quisiera escuchar. La reputación de Alay, que había estado pendiendo de un hilo, finalmente se rompió por completo. La mujer que una vez había sido la reina de los círculos sociales de Briarwood era ahora la historia con moraleja que otras esposas susurraban en los clubes de lectura y las cafeterías. En cuanto a Trent, su gimnasio nunca reabrió. Entre las violaciones de seguridad, la publicidad negativa y el hecho de que la mitad de su clientela ahora sabía que era el tipo de persona que entraba en las casas de otros, su negocio estaba acabado. Lo último que supe es que se había mudado de nuevo con sus padres y estaba trabajando en un gimnasio de cadena en el pueblo de al lado. 3 días después del allanamiento, Alay me llamó una última vez. Pete, dijo, su voz pequeña y derrotada. Lo siento. Lo siento por todo. Sé que lo sientes, Alay. Podemos. ¿Hay alguna manera de que podamos arreglar esto? Miré alrededor de mi pequeño apartamento, a Maddie haciendo sus deberes en la mesa de la cocina, a la vida que habíamos construido sin ella. No era perfecta, pero era honesta. Era real. Era nuestra. No, Alay, no la hay. ¿Qué pasa ahora? Ahora tú averiguas cómo ser feliz sin mí. Y yo averiguo cómo ser feliz sin ti. ¿Y Maddie? Maddie siempre será tu hija, pero va a vivir conmigo. Pete. Adiós, Alay. Colgué el teléfono y miré a mi hija, que había estado fingiendo no escuchar la conversación. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, dije, y lo decía en serio. Estoy bien. 6 meses después, el divorcio fue definitivo. Alay se mudó a un estado diferente, aceptó un trabajo en una compañía inmobiliaria que no conocía su historial y comenzó de nuevo. Llama a Maddie una vez por semana y tienen una relación que es educada pero distante. Trent desapareció por completo. Algunas personas dijeron que se mudó a Florida. Otros afirmaron que había vuelto a estudiar. A nadie le importó realmente lo suficiente como para averiguarlo con certeza. En cuanto a mí, seguí trabajando, seguí criando a mi hija y seguí viviendo en Briarwood como si nada hubiera pasado. Porque al final, realmente no había pasado nada. Un matrimonio había terminado. Algunas personas habían mostrado sus verdaderos colores y la vida había seguido adelante. La única diferencia era que ahora, cuando la gente del vecindario hablaba de Pete Alberson, no lo llamaban un don nadie de clase obrera. Lo llamaban el tipo que se defendió cuando más importaba. Y esa, decidí, era una reputación con la que podía vivir.